Muy buenos días. Un saludo de la Universidad San Martín de Porres a todo el público asistente. Este es el primer evento académico que hace nuestra universidad después de un interregno de 2 años, evento público presencial después de un interregno de 2 años producto de la pandemia. Estamos muy contentos de que este primer evento cuente con la presencia del doctor Michael Shifter, que es un reconocido experto en Latinoamérica, past president del Diálogo Interamericano, fellow actualmente del Diálogo y profesor en Georgetown. Y nos acompaña el doctor Luis Carranza, que es el nuevo director del Instituto de Gobierno de nuestra universidad, y el doctor Juan de la Puente, que es el director de publicaciones de nuestra universidad, además que es reconocido periodista, politólogo y abogado. Pedimos disculpas por la demora, pero nuestro rector ha tenido un problema de fuerza mayor que le ha impedido llegar y la inauguración oficial va a ser nuestra vicerrectora académica, la doctora Hilda Vaca, a quien le cedo la palabra. Doctora Vaca. Muy buenos días. Distinguidos invitados, doctor Michael Shifter, past presidente del Diálogo Interamericano, doctor Luis Carranza, director del Instituto de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, doctor Juan de la Puente. Gracias. Doctor Juan de la Puente, director del Fondo Editorial de nuestra Casa de Estudios. Doctor David Kunza, director de la Cátedra Perú. Señores y señoras decanas de la Universidad de San Martín de Porres. Señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Señores embajadores de nuestro país. Señora rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctora Cristina Alzamora, representantes de organismos internacionales, estimados docentes de nuestra Casa de Estudios, invitados todos. Como les comentaba el doctor Kunza, el señor rector por razones de fuerza mayor no puede estar presente en estos momentos, pero me encarga que les haga presente a todos los asistentes, a los participantes, su más cálido saludo y agradecimiento por participar de esta importante reunión. La Universidad de San Martín de Porres cumple este año su 60º aniversario en un contexto de crisis institucional sin precedentes en nuestra historia republicana. Para encontrar similitudes tendríamos que remontarnos tal vez a más de un siglo. Sin embargo, es rescatable que a pesar de las dificultades llevamos ya más de 2 décadas de continuidad democrática. En este marco nos encontramos a puertas de una nueva cumbre hemisférica que se llevará a cabo por primera vez desde su sesión inaugural en Miami en 1994 en los Estados Unidos de América, país que no está exento de los desafíos del sistema democrático y que ve con preocupación la posibilidad de un fracaso de la reunión si no logra la participación de países como México, que ha supeditado su asistencia a la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La pertinencia de esta conferencia no podría ser más evidente y la presencia en nuestro país del doctor Michael Shifter, quien fuera hasta el pasado abril presidente del Diálogo Interamericano, y es hoy uno de sus más connotados colaboradores, nos permite examinar la situación hemisférica a profundidad y desde un punto de vista objetivo que estamos seguros contribuirá a mejorar las relaciones entre los diversos actores de nuestro entorno político. El doctor Shifter no solo es un profundo conocedor de la realidad hemisférica, sino que residió en Lima cuando dirigió el programa de gobernabilidad de la Fundación Ford para la región andina. Su extensa y productiva carrera lo convierten en una autoridad indiscutible en temas de política y gobernabilidad
en las Américas, y su opinión es consultada frecuentemente por todos aquellos interesados en el futuro de la región. América Latina enfrenta hoy el desafío de crecer con equidad, el mismo que se ha acentuado debido a la crisis derivada de la pandemia COVID-19 y que ha llevado a países como Chile o el Perú a inclinarse por opciones que aún, habiendo demostrado ser fallidas a lo largo de la historia, se nutren de la ilusión de la redistribución distributiva de una riqueza que requiere esfuerzo y trabajo para concretarse y de la falta de formación cívica de nuestros pueblos. La crisis global de la pandemia afectó de manera especial a las Américas, desnudando las carencias de nuestros sistemas de salud y educación. Lamentablemente, sufrimos también una falta de liderazgo regional y nacional que impidió la cooperación y empujo a los países del hemisferio a mirar hacia adentro y perder la oportunidad de cooperar para enfrentar el desafío. Estamos convencidos que la 9ª Cumbre de las Américas nos ofrece la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo en las relaciones hemisféricas, capitalizando la resiliencia que caracteriza a nuestra región y el lento pero seguro avance de la mayoría de nuestros países en la protección de los derechos de todas las personas. Como bien señala el informe publicado por el Foro Sol Leinowitz como resultado de su reunión en junio del año 2021. El énfasis hemisférico debe estar en el diálogo y la cooperación, a pesar de las diferencias muchas veces grandes entre nuestros países. Los Estados Unidos, la democracia más longeva del hemisferio, enfrenta un desafío sin precedentes a su propia gobernabilidad, que está poniendo a prueba la fortaleza de sus instituciones. Y es en ese contexto que el presidente Joe Biden deberá recurrir a sus conocidas cualidades de conciliador para evitar el fracaso de la cumbre. La intención inicial de los Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela debido a su pobre comportamiento en cuanto a derechos humanos y prácticas democráticas, trajo consigo la reacción del presidente mexicano y su amenaza de no participar de la cumbre. Varios países han hecho eco de esta reunión y han obligado a la administración Biden a realizar esfuerzos para evitar una situación que podría erosionar su influencia en el hemisferio en circunstancias en las que China se esfuerza por incrementar su influencia en la región. Cabe señalar que la situación constituye, como bien señala Ryan Berg, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, una oportunidad para establecer una visión aspiracional para un plan de desarrollo de América Latina. El presidente Biden está dando muestras de apertura al levantar algunas de las sanciones de la era Trump contra Cuba y Venezuela, y así evitar el riesgo de un boicot mayoritario a la cumbre de parte de países latinoamericanos que perciben que no pierden nada si no participan. La tendencia de América Latina a elegir líderes autoritarios y populistas se suma a una percepción de corrupción generalizada que arriesga a echar por la borda el sacrificio de varios años por volver a la senda del desarrollo en países como Chile y el Perú, y en pocas semanas probablemente Colombia. Esperemos que el presidente Biden responda a la creciente decepción sufrida por América Latina al no haberse materializado las esperanzas que él mismo alentó durante su campaña, luego de 4 años en la que la administración Trump ignoró casi completamente a los países del hemisferio. La necesidad de vencer el aislamiento y buscar caminos de cooperación, a pesar de las diferencias, es especialmente importante para contrarrestar la percepción de que la democracia no funciona y que esto amenaza a muchos países de la región. Damos pues la bienvenida al doctor Michael Shifter y a nuestros distinguidos panelistas, doctor Luis Carranza, doctor Juan de la Puente, y estamos seguros de que este evento contribuirá al fortalecimiento de nuestra democracia y a ver el futuro con esperanza a pesar de los problemas que atravesamos. La universidad es uno de los espacios importantes donde estos temas se tienen que debatir y por eso nosotros estamos muy agradecidos de su presencia y no tenemos la menor duda de que lo aprendido en este espacio va a dar frutos
para nuestra sociedad. Muchas gracias y con esto inauguramos nuestra conferencia. Agradecemos las palabras de nuestra rectora de investigación, la doctora Hilda Baca, y damos uso de la palabra al doctor Schifter para que nos haga su ponencia sobre el tema expuesto por la doctora Baca y posteriormente los comentarios del doctor Carranza y del doctor de la Puente. Doctor Schifter. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir, por estar aquí en esta conferencia. Agradezco enormemente la invitación de la Universidad de San Martín de Porres. Estoy muy orgulloso de tener una relación, un vínculo con la universidad por varios años ya. Agradezco mucho al rector Chang por haberme invitado, la vicerrectora por sus muy generosas palabras, y doctor Kunze, que es su amigo por varios años, por haberme invitado también, y es un enorme placer compartir este panel con dos comentaristas de lujo, Lucho Carranza, un gran amigo, y también doctor de la Puente. Yo acabo de, como se mencionó, la vicerrectora acaba de dejar la presidencia del Diálogo Interamericano y ser miembro del equipo después de casi 3 décadas. Y mi tiempo ha sido enmarcado de los 2 cumbres donde Estados Unidos ha sido anfitrión. La primera cumbre fue en 94, algunos meses después de ingresar al Diálogo Interamericano en Miami, y he dejado ya coincide con la cumbre de Los Ángeles, que va a tomar lugar el 6 de junio. Así que esos son los 2, como decimos en inglés, bookends de mi tiempo en el diálogo. Y los cambios en los 28 años no pueden ser más dramáticos. La primera cumbre, yo me acuerdo muy bien, fue dado en un contexto de la posguerra fría, con el fin de las guerras civiles centroamericanos, con transiciones a la democracia en países de América del Sur, como Chile, fin de la dictadura de Pinochet, y también un apoyo, un consenso sobre 2 temas principales, uno de comercio, libre comercio, y el otro, democracia. Y si eso se expresó en el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que se llama NAFTA, que fue aprobado estos años, y también en la Organización de Estados Americanos, donde por la primera vez en la Resolución de Santiago en 91 decía que un problema democrático en un país es una preocupación de todos. Esto fue un precedente que se marcó en ese contexto: preocupación de democracia, compromiso con libre comercio. Y la institución donde yo pertenezco, el Diálogo Interamericano, publicó un informe en el año 93, justo antes de la cumbre, que se llamaba, su título fue Consenso y Convergencia en las Américas. Si ustedes pueden imaginar ese título hoy en 2022. Mucha gente se hablaba del espíritu de Miami, de esta conferencia, de esperanza, optimismo, y lo que salió de la cumbre fue la idea, la visión, la iniciativa de la área de libre comercio de las Américas, ALCA. Entonces fue un momento de pensar en grande, en ambición, como Alianza para el Progreso de Kennedy en los años 60. Esto fue esa primera cumbre. Segunda cumbre, sin embargo, fue 4 años después, en Santiago de Chile,
donde el tema principal no fue comercio y democracia, sino educación. Esto fue el tema principal. Y ya en 98, ese ventana, ese momento, optimismo, todavía estaba ahí, pero en Estados Unidos el apoyo para el libre comercio estaba empezando a bajar, comparado con 4 años antes. Y recuerden que 98 fue el año que fue elegido Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, esa idea de democracia ya empezó a haber algunas cosas imprevistos que no fueran esperados en cuanto a desarrollo en la región. La próxima cumbre fue en Quebec, en 2001, en Canadá. Fue la cumbre sobre democracia, muy vinculado y producto de la experiencia aquí en Perú de la década del régimen del gobierno de Fujimori. Y ahí salió un compromiso con democracia que fue expresado en 2001 con la firma de la Carta Democrática Interamericana aquí en Lima, codificando todo lo que se había pronunciado y resuelto la OEA en toda su historia sobre el tema democracia. Un instrumento único y muy valioso que fue firmado aquí el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados terroristas en Estados Unidos. Histórico. 2005 fue en Mar del Plata, Argentina, tal vez la cumbre más conflictiva de todos, donde toda la visión de ese Tratado de Libre Comercio de las Américas fue, murió por falta de apoyo en América Latina, por falta de apoyo en Estados Unidos. Se puede analizar qué pasó ahí, pero esto no, obviamente fue una ambición muy bonito, pero no correspondía a las realidades de las Américas. Entonces murió ese año, fue muy conflictivo con grandes discursos de Hugo Chávez. Recuerda, el 2005 fue el año de más, los precios de petróleo muy altos, ALBA, ¿no? Los gobiernos de Bolivia, Ecuador también formaron esto. Y también hubo mucho resentimiento y odio frente a Estados Unidos, no porque la política hacia América Latina, sino por la guerra en Irak en ese momento, que fue muy impopular, muy criticado por todas partes de las Américas, y presidente Bush un poco escuchó todo ese sentimiento antiamericano en ese contexto. El próximo fue en 2009, con la llegada de pocos meses después de que llegó Barack Obama como presidente de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, y él intentó de un poco mejorar todas las relaciones que se había deteriorado con Bush por la guerra de Irak. Habló diciendo que todos somos socios iguales, no hay un socio senior y socio junior, todos somos iguales. Ahí encontró con Hugo Chávez ahí en Trinidad y Tobago, y trató de un poco marcar un tono distinto, más conciliador con respecto a la región. Lo que siguió fue la cumbre en Cartagena, Colombia, la cumbre de las drogas, donde Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, convocó todos los líderes para ver qué se puede hacer con el tema de drogas, que estaba generando mucha delincuencia, mucha corrupción, mucho crimen organizado, y fue algo que tendría que repensar la política, y fue un llamado urgente para hacer eso. Eso fue en 2012. En 2015, en Panamá, donde yo asistí, estuve ahí presente cuando Barack Obama saludó a Raúl Castro, que estuvo por primera vez que invitó a Cuba. Cuba fue presente, Raúl Castro estuvo ahí. Yo fui testigo del saludo entre Obama y Castro, y creo que esto fue recordado como ese famoso saludo y ese famoso rapprochement después del cambio de política
de Estados Unidos hacia una apertura con respecto a Cuba. Esto fue un poco la imagen de esa cumbre. Y lo que siguió fue la cumbre aquí en Lima, en 2018, que enfocaba sobre el tema de la corrupción, que salió cosas muy importantes, interesantes, propuestas, ideas y todo el tema de la corrupción, en el contexto del Lava Jato en Brasil, de movimientos anticorrupción en Guatemala y aquí también en Perú, muy fuerte movimientos anticorrupción. Entonces, si revisamos los temas, comercio, educación, democracia, drogas, corrupción, son todos temas que creo que la mayoría, si no todos ustedes, coinciden que son fundamentales. Pero si uno hace la pregunta, creo que hay que hacerlo, es ¿dónde estamos ahora sobre estos temas? ¿Cuánto progreso ha habido? Hay drogas han mejorado, democracia está mejor, educación ha mejorado, hay menos corrupción. Las respuestas no son muy alentadoras, a mi modo de ver. Ustedes pueden discrepar, pero no creo que ha avanzado mucho. Entonces los temas fueron los adecuados a mi juicio, pero no se podía avanzar por varios motivos. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con esa evaluación. Para gente como yo, latinoamericanista de toda mi carrera, obviamente las cumbres son importantes porque movilizan las burocracias en todos los países. Si el presidente, jefe de Estado en Estados Unidos y jefes de Estado en todos los países van a asistir, esto enfoca la atención sobre temas importantes. Esto es positivo, pero si uno hace evaluación de cuán productivo han sido las cumbres en cuanto a avances sobre esos temas que han tratado, creo que la respuesta no es muy positiva. Para esta cumbre que viene un poco más de una semana, 2 semanas, es difícil ser muy optimista. Hay el tema que mencionó la vicerectora sobre quién va a asistir. López Obrador va a anunciar hoy si va a asistir o no. Dijo que hoy viene el anuncio, todos estamos en expectativa. Es muy irónico que él y un presidente de México que tal vez ha importado menos de cualquier otro presidente de México, la región, él ha sido un presidente muy enfocado en lo interno, lo doméstico, ahora parece como está tratando de convertir eso en un líder latinoamericano, protestando la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero bueno, eso es parte de su estilo político y hay que entenderlo en ese contexto. Ayer Bolsonaro de Brasil, que también había dicho que no va a asistir, ahora confirmado que va a estar y va a estar con Biden, una reunión con Biden. Los dos no han hablado, ni siquiera han hablado. O sea, Biden no ha hablado desde que asumió en enero de 2001 con Bolsonaro, presidente del país más grande, más importante de América Latina. No ha habido ninguna comunicación por discrepancias fuertes sobre democracia, medio ambiente y también derechos humanos. Pero van a reunirse. Creo que mi interpretación de esto es que Bolsonaro se está presentando como reelección. Hay elecciones en octubre de Brasil y creo que una foto con él y Biden podría ayudar con algunos votantes más moderados ahí y pueden ser útil para su campaña. Pero vamos a ver. Yo me imagino que va a haber una solución de esto. No sé si AMLO va a asistir. Mi instinto es que sí, al final va a asistir después de todo ese drama, pero igual, si asisten todos, el ánimo, el humor de la cumbre no va a ser muy positivo, porque obviamente
hay un ánimo muy, digamos, de decepción por parte de Estados Unidos, que se ve mucho más preocupado de sus propios problemas y otros temas que América Latina. La indiferencia mostrado, usted mencionó Donald Trump, que ignoró América Latina. Biden es tal vez el presidente de Estados Unidos en la historia moderna de Estados Unidos que tiene más preparación y más experiencia sobre América Latina, habiendo sido no solamente vicepresidente por 8 años con el portafolio de América Latina de Barack Obama, pero también fue el jefe del Comité de Relaciones Exteriores muchos años y visitó mucho a América Latina. Entonces, él tiene, no es que falta conocimiento, experiencia en América Latina, pero obviamente como presidente de Estados Unidos hay otros temas que están en su agenda. ¿Cuáles son algunas de las cosas que está pasando en la región que creo que hay que reconocer? Uno es la pregunta que hacen todos los periodistas siempre es que América Latina va a la izquierda, va a la derecha. Yo siempre contesto, no va a la izquierda, no va a la derecha, va en direcciones, múltiples direcciones al mismo tiempo. O sea, no hay un patrón. Tal vez se puede decir que hay gobiernos de izquierdas, y toma Boric, Castillo, y ahora tal vez con Petro, y tal vez el regreso de Lula y Fernández, pero si uno empieza a profundizar y precisar qué son esas izquierdas, tienen muy poco en común. Yo creo que las diferencias son tan más grandes que las similitudes entre ellos. Entonces, no creo que ayuda mucho decir eso. Lo que sí es una fragmentación notable, creo que sin precedentes en América Latina, que cada uno va por su lado. Y esto fue mostrado, como dijo la vicedirectora, en la falta de cooperación, con el gran test, la gran prueba de cooperación, que es la pandemia, que ha sido la pandemia. Sin embargo, todos esos gobiernos que supuestamente ideológicamente tienen mucho en común, no tenían mínimo nivel de cooperación, cada uno por su propio lado. Así que a veces esas etiquetas no ayudan, ocultan más que aclaran, no iluminan lo que está pasando. Yo creo que eso es un ejemplo. El otro es que es cada día más difícil gobernar. Y lo que hay una tendencia ante presidentes en ejercicio, o ante incumbent, los mandatarios que están esto se va a ver en Brasil, en Colombia, eso se vio en Chile, se vio en Honduras también. Hay esa tendencia de los que están en poder, entonces la reelección es cada vez más difícil. ¿Y por qué es más difícil gobernar? Porque gente tiene más expectativas, más demandas, y el espacio fiscal es mucho más limitado, ¿no? Sobre todo después de la pandemia y muchas políticas fiscales muy agresivos en muchos países, con razón, pero esto ha generado problemas en capacidad de responder a las expectativas y demandas de la gente. Y creo que el caso más dramático hoy es el caso de Chile, en donde Gabriel Boric llegó y ahora tiene 24% de apoyo después de poco tiempo. O sea, vivo la luna de miel tal vez más corta que yo recuerdo en América Latina. Y esto, porque él es malo, no sé. Tal vez se ha equivocado y falta experiencia, todo esto, pero la situación es terrible. Muchas expectativas y una economía muy mala, con poca capacidad de responder, y esto creo que se explica, y esto lo estamos viendo. También retrocesos democráticos. De acuerdo a la Economist, solamente 2% de latinoamericanos viven en democracia plena, de sus países de Costa Rica y Uruguay. Lo demás son democracias digamos, debilitados o con gobiernos autoritarios. O sea, y de acuerdo a la Economist, es un fenómeno global. Usted puede decir, bueno, eso pasa en todas partes. Mira Europa, mira otra cosa. Sí, pero de acuerdo a la Economist, la región que más retrocedido
en 2021 fue América Latina, lejos de cualquier otra región del mundo. Entonces, esto es algo que también preocupa. Y combinado con la situación económica y social. O sea, apenas este año América Latina en general va a crecer un poco más del 2%, doctor Carranza me puede corregir, tiene todos los datos, creo que Perú, no sé, tal vez un poco más, 3%, no sé, él me va a corregir, pero fue la región lejos más golpeada de la pandemia en el mundo. Tiene 8% de la población mundial, global, y ha tenido 30% de los muertes. O sea, ha sido desproporcionalmente afectado por la pandemia, lo cual ha desnudado todas las deficiencias de salud, de educación, institucionales en general, en la región, Perú y otros países también. Combinado con lo que está pasando, la tragedia en Ucrania ahora, inflación es un problema en todas partes, en Estados Unidos, por cierto, aquí también, y sabemos el efecto de inflación, a quién afecta más y qué produce políticamente y socialmente. Y es muy, muy complicado, muy difícil, y creo que la crisis del mercado de petróleo y en Ucrania produce muchos granos y ha producido muchos granos y mucho sobre esto. Yo estaba con el ex canciller de Ecuador el otro día, me explicó que el segundo país más allá de Brasil que tiene más relación comercial con Rusia es Ecuador, que Ecuador muchas de sus exportaciones van por ahí, y esto está todo afectado por esta guerra. Así las consecuencias son muy negativas y son últimas. Y eso la situación genera un descontento social muy grande en todos los países que tiene implicaciones para la política. Significa que recetas y fórmulas y discursos populistas tienen más fuerza, están más aceptados más. Y estamos viendo las elecciones que mencionó la vicedirectora aquí el domingo en Colombia, donde tiene Gustavo Petro, que tiene ese discurso ante partidos tradicionales, y ahora tiene un señor Hernández, que es exalcalde de Bucaramanga, que es el antipolítico total, anti-establishment total, que también está creciendo en las encuestas. No sé si alcanza el segundo ronda, pero son expresiones de mucho descontento y desconfianza que está creciendo, y son productos de situaciones muy difíciles económicamente y socialmente que los gobiernos no son capaces de resolver. Vemos los mecanismos de integración y cooperación regional, tradicionales como la OEA, muy difícil, muy complejo. Se puede señalar muchas causas, pero uno de ellos es simplemente la fragmentación de la región, o sea, y las divisiones que son muy reales. ¿Cómo se puede tener una organización que es eficaz mientras que todos sus miembros no están de acuerdo con ellos? No hay posibilidades de llegar a un consenso, acuerdos sobre cosas mínimas. La Carta Democrática, aprobada aquí en Lima en 2001, no ha sido aplicada ni siquiera a Nicaragua. Nicaragua, donde estamos viendo cosas que no hemos visto en América Latina en 30 años, lo que está haciendo Ortega y Murillo. Encarcelamiento de todos los opositores candidatos contra ellos, y ni siquiera ha aplicado la Carta Democrática. ¿Para qué sirve la Carta Democrática? No se puede aplicar ni siquiera en el caso de Nicaragua. Entonces, el regionalismo, que es una corriente fuerte en América Latina, yo diría que está en su punto más bajo que yo he visto en por lo menos mis 40 años trabajando como profesional en esa área. La semana pasada estuve con Enrique Iglesias, no el cantante, pero que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene 92 años y comentó que nunca había visto una situación en América Latina en toda su carrera, de falta
integración, falta de cooperación entre los países, está muy preocupado. Aún en los dos países grandes, Brasil y México. México no ha preocupado nada de Centroamérica, que está en su vecindario. Brasil, ¿qué papel tiene en América del Sur? Cero. Eso puede cambiar, tal vez si Lula es el próximo presidente, se puede, pero por lo menos con Bolsonaro, cero. Son dos grandes países y ni siquiera hay interés en los países vecinos. Voy a terminar con algunas reflexiones para esta cumbre. Creo que para Estados Unidos hay dos grandes temas que están ahí y que son sensibles para manejar. Uno es migración. Obviamente Estados Unidos está recibiendo inmigrantes a un nivel récord en la frontera, y no solamente vienen de Centroamérica, ahora vienen de todas partes, América del Sur, y los flujos migratorios, no solamente hacia Estados Unidos, pero creo que en todas partes, bueno, venezolanos que están aquí, y otros inmigrantes que están aquí, están en otros países. O sea, falta un mecanismo de coordinación regional, y creo que Estados Unidos está impulsando eso al más alto nivel, y eso es muy importante. Está en su agenda hacia América Latina. Y el otro tema que es más complicado, más delicado, es el tema de China. El presidente Biden ha dicho que estamos viviendo en un mundo donde hay la opción es democracia, representado con Estados Unidos, o autoritarismo, que está representado por Rusia y China. Y claro, yo creo que para América Latina, ustedes me van a corregir, pero China ya es un socio consolidado económico para casi toda la región en este momento. Entonces, ese discurso de intentos de contrarrestar la presencia, la influencia de China en América Latina no tiene eco en gran parte de la región. Esto representa una brecha, una desfase entre lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está viviendo América Latina. Y yo creo que eso es un problema que tiene que tratar. Y también las tensiones globales entre los dos que están creciendo. Ustedes vieron lo que dijo Biden el otro día sobre Taiwán, de proteger Taiwán, en el caso que hay una amenaza militar de China, obviamente aumenta las tensiones y pone más presión en América Latina de, bueno, ustedes deciden, está con Estados Unidos o está con China, lo cual es muy, muy negativo para América Latina. Espero que que Estados Unidos no hace esto y se ocurre de esto. Entonces, yo creo que se puede avanzar en tres temas específicos. Uno es aprender las lecciones y fracasos de la pandemia, que obviamente fue decepcionante, para decirlo menos, en cuanto a niveles de cooperación. Yo creo que, y eso incluye Estados Unidos. Estados Unidos, yo he sido muy crítico por la falta de compromiso de Estados Unidos en temas de vacunas que tenían, y fue una oportunidad perdida para Biden, para generar buena voluntad y apoyo en América Latina, la falta de actuar con respecto a la pandemia. Yo creo que esos temas hay que trabajarlo. El segundo tema es el tema migratorio, que acabo de mencionar, y también educación, que ha sido y eso interesa a la universidad, y obviamente todos ustedes interesados en el tema de educación. Ha habido también un golpe muy fuerte, una pérdida de enseñanza de muchos jóvenes, que perdió mucho y que no tenía acceso al Internet y todo esto. La brecha digital creo que está más evidente que nunca en la región, y ojalá que esto es también llamado de alerta para movilizar más recursos para atender los que han perdido mucho en tema educativo. Se habla mucho, y me imagino que Lucho y otros pueden comentar, de nearshoring o friendshoring, cadenas de valor, ponerlos más cerca desde Asia a América Latina, que me parece una buena idea, y puede haber avances en esto en la cumbre.
Pero primero yo diría que es muy difícil, requiere capacidad logística y técnica para hacer esto, para hacerlo de verdad. Y segundo, creo que si logra hacer nearshoring, el beneficio sería más para México y Centroamérica que para América del Sur. No veo que América del Sur no es la respuesta a la crisis económica de América del Sur. Entonces, yo creo que esos son los temas. Y finalmente, solamente diría, más allá de lo que ha pasado en América Latina en las 3 últimas décadas, el gran actor permanente es China. Nadie habló de China, no existía hace 30 años, no existía como tema, no tenía papel. Ahora es un tema fundamental, va a seguir siendo un tema fundamental, no va a desaparecer y yo creo que eso cambia muchas cosas, la dinámica en América Latina. Yo creo que otros actores de Rusia, Irán, Turquía, otros, Japón, Europa, son actores menores. Yo creo que comparado con China no tiene mucho que ver, y esto en comercio y financiamiento, inversión y infraestructura. Y para terminar, quiero una reflexión sobre mi país, que quiero mucho y creo que es un gran país, pero está en un momento de muchas dificultades. Como dijo el vicedirector, está enfrentando un test de su democracia, su Estado de Derecho, una situación muy complicada, muy polarizada, con un clima político tóxico, conflictivo, un país que está mirando cada vez más para adentro, no para afuera, lamentablemente es así, y creo que tiene profundos problemas de gobernabilidad. Entonces, eso limita su capacidad para tener una política exterior coherente, proactiva, incluyendo hacia América Latina. Entonces, me parece que el aporte más valioso que puede ser Estados Unidos para la democracia en todas las Américas es resolver sus propios problemas internos, domésticos. Siempre ha habido esto, no es que los problemas ahora y no estaban antes, pero ahora estaban mucho más agudos, más serios, más graves. Tiene gran porcentaje de un partido político principal que no reconoce que Biden es el presidente legítimo de Estados Unidos. Esto nunca hemos tenido. Esto es algo que es totalmente nuevo. Yo creo que nunca vamos a volver, nunca, a lo que era ese momento de la cumbre de las Américas, primer cumbre de las Américas de Miami en 94. Esto ya terminó. China no estaba ahí, esto cambió toda la dinámica. Estados Unidos no va a ser como era en ese momento, pero sí yo creo que podemos hacer mucho más exitoso, más productivo, si Estados Unidos empieza a resolver sus propios problemas domésticos y enfocar sobre cosas específicas, concretas, útiles, que puede hacer en cooperación, en alianza con los países latinoamericanos, y ojalá que el 6, 7, 8 de junio vamos a ver algunos avances importantes en ese sentido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Palabras del doctor Shifter. Cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Carranza, director del Instituto de Gobierno, que ha sido además, sabemos, past president de la Corporación Andina de Fomento, ministro de Economía del Perú, y es un académico y es un estudioso de la economía y de la situación social de América Latina. Mucho te hacemos el uso de la palabra como a nombre de la universidad. Muchas gracias, David. Gracias, Michael, por este muy buen panorama que nos has pintado de la región, que efectivamente está en una situación muy compleja. Déjenme darles una visión desde el lado económico. Michael nos ha hablado del panorama político. En los 70s tuvimos la época de fuerte endeudamiento de toda la región.
los 80s la región pagó esa factura del alto endeudamiento. Vino un cambio en la política monetaria en Estados Unidos, en los principales bancos centrales del mundo, los flujos dejaron de llegar a la región y la fuerte deuda que tuvimos en los 70s las tuvimos que pagar lo que pudimos y los otros tuvimos que entrar en default. Luego de esta crisis de los 80s, finales de los 80, principios de los 90, básicamente con el liderazgo de Estados Unidos, América Latina entra en un pacto por la estabilidad. Reinserción en los mercados financieros internacionales, apertura de las economías, independencia de bancos centrales, mayor responsabilidad fiscal. Y tuvimos una década con alta volatilidad en crecimiento, pero con procesos de convergencia en inflación, fuertes en prácticamente todos los países de la región. Hacia finales de los 90 tuvimos una gran crisis financiera internacional, básicamente concentrada en Rusia y Brasil, que afectó fuertemente a los niveles de pobreza que teníamos. Lo poco que se avanzó en la región en reducción de pobreza lo perdimos, fue el caso de Perú. Y entonces América Latina, o los países de América Latina, ya por iniciativa propia y con dinámicas políticas internas, entran en pactos para reducir la desigualdad y la pobreza. Ya el foco ya no estaba en la estabilidad que se había logrado, sino fundamentalmente en temas de mejoras sociales. Y se lograron avances importantes en los países. A mitad de la década del 2000 tuvimos, por razones internacionales, un superciclo de precios de commodities que los países los aprovechamos mal, o algunos no tan bien, y algunos lo aprovecharon muy bien en términos de potenciar crecimiento y reducir desigualdad y pobreza, pero eso se acabó a mitad de la década pasada. Y desde ese momento, de mitad de la década pasada con el fin del superciclo, hasta ahora hemos estado en un gran desconcierto en la región, con fuertes problemas de desglobalización, de desintegración de los mecanismos que habíamos ido construyendo en la región a lo largo del tiempo y con problemas internos muy severos. Llega la pandemia y retrocedemos 10 años en términos de avances sociales, así de dramático ha sido esto, ¿no? Michael comentaba que la región ha sido la más afectada por la pandemia, efectivamente, fuimos la región que más cayó en el año 2020, caímos 7% del producto, el Perú fue una de las economías más duras, de mayor caída, caímos más de 11%, y tuvimos el dudoso privilegio de ser el país con mayor mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Lo que nos deja esta enseñanza de la pandemia efectivamente es la fuerte deficiencia del Estado en resolver los problemas de la gente. No damos los bienes públicos, bienes y servicios públicos en la cantidad y calidad que demanda la población. Y eso nos abre la puerta para un nuevo pacto. Y tiene que ser un pacto por la eficiencia del Estado en dar estos bienes y servicios públicos que demanda. Ahí Estados Unidos podría jugar un papel muy importante, porque los dos grandes líderes de la región, Brasil y México, estos dos países solos explican más del 60% del PBI regional. Y si nosotros nos damos cuenta y miramos cada uno de los países de la región, podemos ver ejemplos extraordinarios de eficiencia en gestión pública. Temas de digitalización en Uruguay, temas de infraestructura rural en Bolivia, empresas públicas en Colombia con muy buena gobernanza,
Los avances que tuvimos en Perú en luchar contra la desnutrición infantil y avances en temas sociales. Cada uno de nuestros países tiene extraordinarios ejemplos de eficiencia. Y lo que tenemos que hacer es juntarnos y buscar una buena combinación y copiar entre nosotros lo bueno que hemos hecho. Esa es la gran apuesta de un nuevo pacto por la eficiencia de la gestión pública. Para Samuel Huntington, dentro de las instituciones políticas, lo principal era la eficiencia del Estado. Incluso le daba más importancia para la estabilidad de un país que las instituciones de transparencia y de control democrático. Ahora, el escenario es muy complejo, ¿no? Y yo quiero mencionar 3 temas que Michael los ha tocado y me gustaría luego en sus palabras finales una reflexión sobre el último de ellos, ¿no? El primero es el tema fiscal. La región se ha deteriorado muy fuerte en temas fiscales. Los niveles de deuda en promedio han subido 15 puntos del producto en los países. Tenemos países con muy alto endeudamiento, Argentina, Brasil, en torno al 100% de su producto. Tenemos la mayoría de países con niveles altos, entre 60 y 80%, son muy altos para América Latina. El Fondo Monetario recomienda tener niveles de deuda en torno al 40%. Estamos prácticamente entre el 75 y 100% por encima de esos niveles. Y países con niveles de deuda bajos, manejables, buena solidez fiscal, básicamente por la herencia, como Paraguay, Chile y Perú, por niveles debajo de 40%, que nos dan mucha holgura a nosotros para poder manejar situaciones. Holgura, pero no espacio infinito, ojo, ¿no? Más aún ahora que el ciclo de la política monetaria ha cambiado en Estados Unidos. De tasas de la Reserva Federal cercanas a 0, hemos pasado rápidamente a tener previsiones de tasas en 2,75 a fines de este año, y el mercado espera entre 3 y 3,50 para el próximo año, con fuerte incremento entonces de las tasas de interés que pagamos por esa deuda. Lo peor que nos puede pasar como país es entrar en una dinámica explosiva de deuda. Entonces, ¿cómo combinar las necesidades de mejora de eficiencia en la gestión pública con problemas de recursos públicos? Es un rompecabezas que tenemos que armar, ¿no? Y pasa por hacer reformas dentro del Estado, ¿no? El segundo tema, que es muy complejo porque requiere recursos también, es la crisis alimentaria, que ya la tenemos encima, ya la estamos sufriendo, por una multitud de causas que no voy a entrar y que todos las conocemos muy bien, pero va a ser una crisis que nos va a afectar este y el próximo año. Fuerte incremento de precios de alimentos, caída entonces del ingreso real de la gente, especialmente de los de menores recursos, y con poca capacidad de respuesta por parte de los gobiernos. Primero porque somos gobiernos ineficientes, tenemos gobiernos ineficientes, y después porque la mejor manera de luchar contra el aumento de precios es mejorar los salarios. Y la única manera sostenible es creación de empleo, que no es el caso ahora, por distintas razones en cada uno de nuestros países. Entonces, este segundo tema es un tema de generación de problemas y conflictividad social que cada uno de nuestros países va a sufrir y va a tener que manejar de alguna manera. Históricamente, todas las revoluciones y grandes problemas de conflictividad han estado asociados a problemas de caída de salario real o crisis alimentaria en términos más genéricos. Y el tercer punto es algo estructural que ya lo tenemos encima, que es la transformación digital, que se ha acelerado post pandemia, viene con mucha fuerza y que, si bien es cierto, tiene grandes ventajas en lo económico, genera caídas en la distribución del ingreso, aumenta fuertemente la desigualdad. Esto es una verdad enorme, que los cambios tecnológicos en una primera fase inducen a mayor desigualdad en la distribución del ingreso,
y de nuevo tiene impacto en conflictividad social. Y el otro tema es que esta transformación digital, esta revolución tecnológica, debilita las instituciones de la democracia representativa. Hace más difícil llegar a acuerdos políticos para poder resolver los problemas. ¿Cuál va a ser la solución final? ¿Qué nuevas instituciones políticas van a surgir para poder resolver nuestros problemas de acción colectiva como sociedad? Eso es un gran signo de interrogación que espero Michael nos lo levante a todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carranza. Le cedo la palabra al doctor Juan de la Puente, director de publicaciones de nuestra universidad, abogado, politólogo, director del portal Pata Amarilla, y que nos va probablemente a traer la reflexión más política, más sociológica de toda esta temática de las relaciones entre Estados Unidos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Juan, deseamos un uso de la palabra. Gracias. Bueno, me dejan lo más difícil, ¿no? Un saludo, muchas gracias por la invitación. Y es un placer siempre escuchar a Michael con su mirada fresca, actualizada, muy audaz sobre América Latina. Y un saludo también a Luis y sus puntos de vista que comparto plenamente. El recuento que hace Michael de América Latina, como él mismo lo dice, no es un recuento que nos permite tener una mirada promisoria. Y en efecto, yo tengo la impresión, como él mismo lo señala, que las dos últimas cumbres, esta que viene y la que se llevó a cabo aquí en Lima, el 2018, probablemente no marcan, pero por lo menos reflejan, resumen un agotamiento del impulso democrático en América Latina que se inició en los años 80. Yo diría entonces que estamos hablando de que a los 40 años de este impulso democrático, el tránsito de la región desde regímenes autoritarios, dictatoriales o militares a la democracia parece haber llegado a su fin y que probablemente estemos ingresando a una etapa de incertidumbre. Yo llamo esta especie un túnel de incertidumbre de que probablemente la región no saldrá rápido, quizás unos 8 o 10 años más adelante. Es cierto que los hitos y los intentos o las lógicas autoritarias en estos últimos años han sido conjurados en América Latina porque las instituciones democráticas y porque el Estado tenía mecanismos institucionales para revertir. El caso del golpe de Estado en el Perú el año 92, lo que pasó en Ecuador en el 2007 para adelante con el gobierno de Correa. Probablemente sigue siendo el caso de Venezuela y Nicaragua los únicos espacios de la región donde no ha sido posible una recuperación democrática, pero en general diría yo que los intentos, las lógicas, las tendencias autoritarias han sido frenadas en la región, pero no a costa de una imposición o de una economía democrática eficaz. Es cierto, como dice Luis, que nosotros en el superciclo hemos tenido desigualmente en países de América Latina grandes logros. Probablemente el Perú sea uno de los países donde estos logros hayan sido más sustantivos. El año 2000 el Perú tenía 56% de pobreza y el año 2020, cuando empieza la pandemia, el Perú tenía 20% de pobreza. Podría incluso decirme, relativizando esto, sí, claro, esto es pobreza monetaria, pero aún así, en democracia, en 20 años de regímenes democráticos, el Perú logró bajar 36 puntos de pobreza. Probablemente comparativamente sea incluso más, comparativamente en más intensidad de lo que logró los primeros 20 años de la experiencia china o los 8 años del gobierno de Lula en el nordeste brasileño, donde también se bajó pobreza, pero no a este nivel, o los 15 años del gobierno del presidente Morales en Venezuela, en Bolivia. Entonces yo tengo la impresión que acabado este periodo, nos encontramos frente a una crisis del proyecto democrático, varios de los cuyos elementos Michael ha señalado y en eso comparto. Un elemento de
o un hito de esta crisis del proyecto democrático fueron las explosiones, las demandas, los desórdenes en América del Sur entre octubre y noviembre del año 2019, sobre todo por razones políticas en Bolivia, por razones políticas y económicas en Chile y por razones económicas principalmente en Ecuador. Luego viene la pandemia el año 2020 y esta pospandemia cuyos elementos en términos institucionales han quedado claros, es decir, las dificultades de los estados para poder enfrentar un proceso en los temas más elementales, como por ejemplo era acceso de las personas a atención, camas UCI, oxígeno, una cosa muy parecida en varios países de América Latina. Y quizás lo más complejo de la crisis de este proyecto democrático es la falta de fuerza de la renovación electoral en varios países de América Latina. Yo creo que, por ejemplo, tenemos una dificultad muy seria respecto a la utilidad de las segundas vueltas en América Latina, que en los últimos años no están produciendo una renovación democrática y para cumplir con el propósito que habían sido diseñadas, es decir, construir mayorías, garantizar estabilidad, compromisos democráticos post-elecciones y colaboración de poderes. En las dos últimas elecciones chilenas, en las dos últimas elecciones peruanas, en las elecciones antes y posteriores a Correa en Ecuador, tanto en el gobierno de la última elección colombiana y probablemente luego de esta elección y también en la elección brasileña. Es decir, tengo la sensación que los mecanismos para la renovación democrática que antes permitían construir ciclos de estabilidad a partir de las elecciones se ven muy seriamente limitadas. Y creo que esto también tiene que ver con el hecho de la fuerza de América Latina frente al mundo, como lo ha señalado Michael. Yo creo que vivimos una crisis del multilateralismo, no porque no hayan instituciones, sino porque falta, me parece, un liderazgo y una voz. Es curioso, pero hemos pasado toda la pandemia y estamos en la pospandemia en América Latina, pero no hay voces, no hay liderazgos regionales capaces de ser escuchados, ¿no? Europa los tiene, Estados Unidos los tiene, África los tiene, probablemente no en la medida, los tiene Asia, pero tengo la impresión que esta idea de una América Latina sin liderazgos, sin voces, compromete mucho el futuro. Y entonces, digamos, no desde una posición pesimista, sino desde una visión optimista, esta incertidumbre se introduce en los países de la región, con elecciones que no resuelven los problemas, con polarizaciones que esconden también fragmentaciones. La idea de Chile polarizado ha cedido a un Chile fragmentado. En el caso mismo del Perú, a veces no sé si es que lo que tenemos es polarización y fragmentación, como Ecuador, como en Colombia. Yo creo que pone en discusión algunos elementos que creo que de cuya resolución dependerá cómo se sale de este túnel de la incertidumbre. El primero es el asunto de la discusión sobre el Estado y la discusión de las instituciones. Hay países que confiaron mayoritariamente al cambio constitucional para salir de la incertidumbre, es el caso de Chile, y yo tengo la impresión que por ahí la idea de confiar todo a la elaboración de una constitución, por más que por lo menos yo tengo un punto de vista sobre la constitución vigente, no es una salida adecuada, porque digamos que los pactos constitucionales en los últimos años implican dejar de lado la imposición constitucional. Ahí está el caso de Ecuador y el caso de Venezuela, pero aún así, aún sin vuelco constitucional o constituyente, tenemos una discusión sobre el Estado, una discusión institucional en América Latina que parece no encontrar todavía una vía. Es menor la discusión sobre el mercado, pero es todavía una discusión vigente sobre todo en los temas de redistribución de la riqueza, políticas sociales, protección social. Ninguno de los candidatos de la izquierda latinoamericana de los últimos años, como por ejemplo Boric en Chile, Petro en Colombia y ahora Lula en Brasil, se plantea seriamente el cambio de lo que se denomina modelo,
se plantea innovaciones, más prestaciones sociales, reformas muy puntuales, y más bien, como por ejemplo lo plantea Lula en Brasil, propone un esquema de unidad nacional, no un esquema de la separación, o sea, a los pactos a los cuales se refería Luis Carranza. Y sí, yo creo que la discusión más profunda es una discusión de libertades, que creo que es una discusión nueva. Por ejemplo, está el lado de la discusión sobre los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Y es una discusión que no es ni de derecha ni izquierda en el sentido de la identidad de los pueblos originarios, porque estos pueblos originarios en Ecuador, en Bolivia y en Chile se enfrentan tanto a gobiernos de derecha como a gobiernos de izquierda. Lo que está pasando en la Araucanía chilena frente al gobierno de Boric es claro, pero también tiene que ver con derechos de la mujer, de los derechos de los pueblos que están enfrentados en la defensa del ambiente frente a los procesos extractivos. Y entonces esta combinación de estas tres discusiones, probablemente más la discusión institucional estatal y de discusión de las libertades, hace que entremos a este ciclo de una democracia que probablemente sea excesivo de denominarla una democracia tóxica, pero es el tiempo que nos toca vivir. Hay países donde aparece con claridad que la salida es que no hay salida, y no es porque se tenga una visión pesimista, sino porque se constata que tanto los poderes, sin mecanismos institucionales que sean capaces de ejercer, nos proponen salidas en el corto plazo, pero también con sociedades que no se movilizan en la dimensión del pasado. A veces me da la impresión que en varios países de América Latina los partidos se juegan en el establishment como se juega un partido de fútbol en un estadio, pero con tribunas vacías, porque la gente está afuera. Y probablemente un reto de la democracia o de la reconstrucción de la democracia o en mejorar la democracia es hacer que precisamente la sociedad vuelva a interesarse en la agenda pública. Yo igual le dejo un pedido, una reflexión que me gustaría escuchar de Michael en relación a este juego de tensiones que se producen en países cuya polarización no resuelve la elección, como se ha demostrado en varios países de América del Sur sobre todo, y probablemente pase en Colombia, que tiene elecciones en este momento, y en Brasil en breve plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus comentarios, por su aporte. Le vamos a hacer la palabra a otro shifter para unos comentarios finales de los temas que hemos tocado. Acá el doctor Carranza y el doctor de la Puente han abordado preguntas generales pero importantes. El doctor Carranza ha hecho una reflexión peligrosa diciendo que las revoluciones generalmente han aparecido en momentos de hambre y estamos entrando en un momento de probablemente hambre en nuestros países. Entonces, ¿cuán peligroso puede ser esto para nuestra región? Y lo otro es, quería introducirle a raíz, cosa que no hemos tocado, su reflexión sobre China. A ratos no sería más cómodo para China estar con gobiernos autoritarios que con gobiernos democráticos. Creo que esa es la gran lección de Estados Unidos que podría apoyar que la inversión y el desarrollo debe darse con gobiernos democráticos y no autoritarios. Acabamos de ver, por ejemplo, que dentro de la crisis democrática que tiene Estados Unidos, tiene mecanismos de saneamiento. Por ejemplo, acaba de haber una operación importante contra el Bravery de Glencore Strata en Estados Unidos. Han tenido que hacer una devolución de cientos de millones de dólares por reconocer que haber incurrido en actos de corrupción, una de las empresas mineras más grandes del mundo. Cosa que sería impensado si eso sucediera probablemente con empresas chinas. Entonces, ¿no será que las empresas chinas se sienten más confortables con gobiernos autoritarios en nuestra región? Le dejo para las reflexiones del doctor Shifter habérselo comentado por Juan y por Lucho Carranza. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por los excelentes comentarios de ambos y creo que han tocado temas fundamentales. Yo creo que lo que dijo el doctor Carranza sobre las consecuencias políticas de toda la desinformación y toda la revolución tecnológica que estamos viendo es básico, o sea, no es... y esto está claro en Estados Unidos. Yo no tengo la menor duda
que una de las explicaciones más importantes de nuestra polarización es que es este mundo de los medios y de los medios sociales que en primer lugar tienden a atraer la gente más, digamos, más de extremos, o sea, de ambos lados, los más activistas. Y ellos están impulsando la agenda, mientras que la gran mayoría de la gente que no están tan activos en esos medios son gente más de centro, más moderado, pero la política está definido por los dos extremos. Y eso es una distorsión que resulta, pero el efecto es alimentar la polarización de la sociedad, de la política. Y esto está pasando en muchas partes. O sea, polarización no es algo nuevo. Siempre hemos tenido esto en Estados Unidos, tenemos una historia de polarización, otros momentos de polarización, tuvimos la guerra civil en Estados Unidos, pero ese nuevo elemento tecnológico de los medios creo que agrava aún más ese fenómeno. ¿Cuál es la solución? Obviamente no se puede parar la revolución tecnológica, eso tiene su propia dinámica y va a crecer. Hay propuestas para moderarlo, regularlo, tratar de hacer cosas y todos conocemos esos intentos, pero aún así es muy, muy difícil. Entonces yo creo que ese tema, que a pesar de sus beneficios económicos, y estoy de acuerdo con lo que dijo Lucho, que agudiza también las desigualdades. Eso está claro en todas partes, incluyendo en los Estados Unidos. Lo que está en parte, y la pandemia, hemos visto esto, ¿no? Los que pueden hacer su trabajo desde su casa, ¿no? Trabajo digamos, de cuello blanco, y los que no podían hacerlos de servicio. Y eso tiene un efecto muy grande. Hay voces en Estados Unidos de la comunidad latina que dice que la única manera que sobrevivió Estados Unidos durante la pandemia fue por los inmigrantes mexicanos y de otros latinos, porque ellos están concentrados en servicios y otros sectores de la sociedad que estaban trabajando y no podían ir a su casa a trabajar con una computadora como otros. Entonces yo creo que esos elementos están ahí. Es muy importante. Y creo que Juan de la Puente también tocó un tema fundamental que está en el informe de diálogo, pero que tal vez no lo mencioné suficiente, que es la crisis de liderazgos. Y eso es cierto. Tal vez él fue un poco más generoso que yo sería con respecto a mi propio país, pero está bien, acepto su evaluación, porque también se habla en Estados Unidos de la crisis de liderazgo. Vamos a tener una elección presidencial en 2024. ¿Dónde están los líderes políticos en Estados Unidos? De ambos partidos. Nuevos, frescos, interesantes, con ideas, con propuestas audaces. ¿Quiénes son? Si ustedes saben, me avisan, porque no tengo idea de quiénes son. Ojalá estén, pero no estoy tan optimista sobre el liderazgo en mi propio país. Pero sí es cierto que en América Latina también hay un vacío. Y esto afecta, el tema del liderazgo es fundamental. Y no, es muy difícil decir, bueno, hay que hacer esto. Pero yo tengo la impresión que mucha gente, no es que en América Latina falta gente muy talentosa y muy con mucha energía, ideas innovadoras, porque hay un montón, pero no están atraídos a la vocación servicio público, muchos de ellos. Están en otros campos, sector privado y otras cosas. Están ahí, pero por varios motivos no sientan, y eso es un problema, porque el servicio público es muy, muy importante para resolver este problema. El papel del Estado es muy importante, entonces eso me preocupa.
En cuanto al tema de China, mira, China ha sido muy, creo que básicamente mi impresión es que lo que define lo que hace China no es que busca gobiernos afines ideológicos, sino lo que le conviene su propio desarrollo económico. Y si China enfrenta grandes desafíos también, ¿no? Está transformando su propia economía y van a buscar aliados de los gobiernos o países que más lo pueden ayudar, cualquier que sea su tinto ideológico. Tal vez es más complicado para tener alianzas con países y gobiernos más democráticos porque tiene que adaptarse más a los estándares y reglas del medio ambiente, estándares laborales y otros estándares que tienden a tener más la gente, digamos, los gobiernos democráticos tienen esos estándares. Entonces, yo creo que eso explica por qué no han sido tan activos en algunos países que otros. Obviamente, en un país autoritario no tiene esos problemas, entonces es más fácil. Pero aún así, yo creo que si China considera que algo va a ayudar, montar su propio, desarrollo económico, que es la prioridad principal del gobierno de China, yo creo que pueden entrar en acuerdos y tener una relación perfectamente bien cualquier tipo de gobierno. Déjame hacer un último comentario sobre el tema de hambre y revoluciones. Yo creo que hay que ver las circunstancias. Es cierto que si la gente tiene hambre, se puede crear condiciones para una revolución. Pero también si tomamos el caso trágico de Venezuela, donde mucha gente está pasando hambre, ha pasado hambre, la gente está preocupado en sobrevivir. Si está preocupado en sobrevivir, no tiene el tiempo ni los recursos para movilizarse, organizarse, para montar una revolución. Entonces, hay dos opciones. Uno es sobrevivir y otro es salir. 6 millones de venezolanos salieron del país desde 2015 por la crisis humanitaria y todo. Entonces, otros dicen, bueno, voy a sobrevivir. Pero si no hay liderazgos, y movemos al tema de liderazgos, si no hay liderazgos que inspiran, que motivan, que generan esperanza, que Juan Guaidó hizo en 2019, pero ahora no funcionó y no hay otro, la gente dice, bueno, ¿por qué voy a movilizar? Y por qué, o sea, están pasando hambre, pero están básicamente enfocados en sobrevivir y adaptarse a las circunstancias, o salen del país. Entonces, la relación entre hambre y revolución hay otros factores también intermedios que hay que tomar en cuenta. Dicho sea de paso, y con esto termino, una de las cosas que todavía no está decidido para la Cumbre de las Américas, que es un tema muy complejo en Estados Unidos, y puede generar tensiones con América Latina, sobre todo los países del Caribe y otros países, es, si no está invitado Maduro, que no va a estar invitado ni Díaz-Canel ni Ortega, ¿qué pasa con Guaidó? Guaidó es el presidente reconocido como presidente de República de Venezuela por parte de Estados Unidos. Ahí es algo que yo lo voy a decirlo de manera muy clara y muy directa porque lo he dicho en los medios. Eso es algo que viene de la oposición venezolana, de la gente de Guaidó y de los sectores políticos poderosos de Florida y de las comunidades exiliados cubanos y venezolanos, que consideran como si Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, él debe estar invitado. Yo no creo que es una posición muy compartida
en América Latina, donde creo que la política es muy distinta y consideran que, bueno, Guaidó tuvo su momento, no resultó, y ya, ¿por qué invitarlo para sentar a la mesa si no realmente ejerce como presidente? Maduro está ahí. Puede ser dictador, pero tiene control de todo el aparato y todo eso. Ese es un tema que vale la pena seguir en los próximos días, a ver cómo se resuelve. No sé cómo va a resolver esto Estados Unidos. Están hablando, yo sé que tal vez invitarlo para decir un mensaje por video o algo así. No invitarlo para estar presente, pero sí para dar un video. No sé si esto es la fórmula, no sé, pero quería compartir, porque no se escucha mucho en los medios, se escucha los tres gobiernos, pero el tema de Guaidó es un tema en la política interna doméstica en Estados Unidos. Muchas gracias, Michael. Te agradecemos tu presencia, tus palabras, y queremos hacer la palabra de cierre al doctor Luis Carranza a nombre de la universidad. Muchas gracias, David, Michael, Juan, por acompañarnos y a todos ustedes por su presencia. Desde el Instituto de Gobierno y Gestión Pública, nuestro compromiso es con apoyar al país. Y lo hacemos desde la docencia y desde la investigación aplicada para aportar ideas y políticas públicas para seguir mejorando. Muchísimas gracias a todos ustedes.